Porque nadie ama lo que no conoce. A partir de este momento, RSD te invita a recorrer Chimbote a través de su historia, sus recuerdos, sus tradiciones, su gente, para sentirnos orgullosamente chimbotanos. Chimbote de mis amores, la tierra que me recibió, playas ardientes y bellas, fértiles valles, así eres tú. Buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orgullosamente Chimbotanos. Estamos Sábado Santo en esta programación especial de Radio Santo Domingo, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, el sentirnos orgullosamente chimbotanos. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante, además de Con Sabor a Historia, una carta histórica. En realidad, se la vamos a contar más adelante y, por supuesto, también un artículo interesantísimo publicado en 1982 que nos habla de cómo se le celebraba San Pedrito en aquellos años. Interesantísimo programa, claro que sí. Iniciamos rápidamente. En Orgullosamente Chimbotanos presentamos las Notiorgullosas. Les cuento que en una emotiva ceremonia, la chimbotana Mercedes González Latorre, conocida cariñosamente como Meche González, una de las grandes voleibolistas de la selección nacional en la época de Akira Kato, fue distinguida esta semana por la Municipalidad Provincial del Santa con la medalla de la ciudad de Chimbote, galardón que se confiere a los ciudadanos notables. La medalla le fue entregada por el alcalde Luis Arroyo Rojas en mérito a su destacada trayectoria deportiva y por contribuir con su ejemplo a la formación de las nuevas generaciones de chimbotanos. El burgomaestre destacó la amplia trayectoria de Mercedes González, quien dejó siempre en alto el nombre de Chimbote a nivel nacional e internacional, y eso, amigos, ustedes lo saben, ¿verdad? Por ello, consideró justo el homenaje tributado a una de las deportistas más laureadas de nuestra provincia y anunció que propondrá que el Coliseo Cerrado, que se viene construyendo en el Parque Metropolitano de Villa María, lleve su nombre. Imagínense, el momento más emotivo de la ceremonia se dio cuando el alcalde dio a conocer que la avenida Iquitos, ubicada en la urbanización El Trapecio, pasará a llamarse Antonia Latorre, nombre de la difunta madre de la ex voleibolista. Meche González agradeció esta condecoración y dijo que a pesar de vivir en el extranjero, ¿no? Ella está viviendo en Italia, se considera una embajadora del Perú, pues a donde va siempre lleva algo de su Chimbote querido, como su gastronomía y artesanía. Bien, realmente una visita interesantísima, importante de Meche González a nuestra ciudad. Y bueno, hubo una noticia no precisamente muy buena esta semana, ¿no? Debido a un deslizamiento de lodo y piedras, decenas de vehículos que trasladaban pasajeros se quedaron varados, ¿no? En la zona conocida como Quercos, en el distrito de Chavín de Huántar, esto en la provincia ancashina de Huari. Y bueno, diremos, pues, esto no tiene de repente mucha importancia porque se varan muchos vehículos, hay muchos deslizamientos en estos tiempos en la sierra. Bueno, resulta que sí tiene muchísima importancia, no solamente para Ancash, sino también para el Perú, porque en ese lugar se ubica uno de los puntos turísticos más importantes de nuestra región, que alberga, entre otros, al complejo arqueológico Chavín de Huántar, sitio favorito de visita de miles de turistas, sobre todo en Semana Santa. Este deslizamiento ocurrió la madrugada del miércoles debido a las intensas lluvias que se registran en esa zona. Sin embargo, ¿no? Tras el pedido de los transportistas que decían que las autoridades de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones deben actuar de inmediato, ¿no? Porque si no, miles de turistas no van a llegar al lugar y muchas personas se van a quedar sin ingresos económicos. Felizmente, Defensa Civil atendió y con maquinaria de la Municipalidad de Huari se logró restablecer esta importante vía de comunicación. Así es que los turistas, por supuesto, ya están disfrutando de Chavín de Huántar y todo lo maravilloso que encierra ese complejo arquitectónico, además de las maravillas, por supuesto, de nuestra sierra ancashina. Estás escuchando Orgullosamente Chimbotanos.
Bien, amigos, y en esta parte de Orgullosamente Chimbotanos, el día de hoy, ustedes saben, la programación de Radio Santo Domingo está destinada pues a hablarnos un poco de esta Semana Santa, ¿no? Y lo que significa también este Sábado Santo. Está con nosotros la señora Gloria Córdoba Carvajal. Ella es profesora de profesión, pero además es una persona muy ligada pues a las actividades de la Iglesia Católica. Es una laica comprometida que está haciendo mucho trabajo desde bastante jovencita en realidad. Señora Gloria, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la radio. Magali, buenos días y buenos días amigos y amigas que están en sintonía con Radio Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo esta Semana Santa? Mira, es con mucho fervor porque la Semana Santa nos tiene que no solamente recordarnos, sino es rememorar, vivenciar lo que Cristo vivió, ¿no? Los últimos momentos en la tierra, su pasión, su muerte, y luego gozaría de la resurrección el día de mañana. ¿Qué es lo más importante, no? La resurrección. Sí. A veces las personas decimos, la Semana Santa es muy triste, es una época de recogimiento, donde todos tenemos que estar, no sé, tristes. Pero es una semana que termina con lo mejor, ¿no? Que es la resurrección. Es cierto. Como se dice, es toda una semana. Y toda una semana tiene diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en las diferentes parroquias han programado entre lunes y martes, por ejemplo, celebraciones para los ancianos y para los enfermas, ¿no? Entonces, algo especial para darles la unción, que es un sacramento que a veces le tenemos miedo, porque creemos que la unción de los enfermos ya es para morir. No, yo tengo una experiencia, yo he recibido la unción de los enfermos hace 20 años. Wow. Y sigo viva, ¿no? Gracias a Dios. Y si volvería a estar en riesgo de muerte, pues también lo volvería a pedir, porque es un sacramento que nos da vida. Claro, y usted es una prueba de eso, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Señora Gloria, cuéntenos un poquito de usted. Las personas, los chimbotanos la conocen pues como una laica comprometida, que está siempre muy pendiente de las actividades de la iglesia. Cuéntenos usted cómo fue esa niñez, dónde nació Gloria Córdoba. Mira, yo realmente no soy chimbotana, pero vivo, ya pues son 58 años en Chimbote, ¿no? Entonces, es toda una vida. Toda una vida. Y todo lo que sé, lo que soy, ¿no? Chimbote me lo dio. Entonces, tengo que ser grata con Chimbote, ¿no? Y además, Chimbote es parte de la región Ancash. Entonces, estoy solamente en la zona costa, ¿no? Pero mi origen es andino. Bueno, al principio nosotros vivíamos en el barrio de Acero. O sea, mi parroquia era San Pedro. Pero no había párroco. Entonces, los padres oblatos venían, por ejemplo, celebraban la misa los domingos y los sábados teníamos el catecismo. Entonces teníamos al padre Lucho Sanzotera, que recuerdo, por ejemplo, que él pasaba con un pito por todo el Acero. Y de ¿cómo se dice? De tramo en tramo tiraba caramelitos para que los niños lo sigan. Y atrás también iba Gloria, pues, y sus hermanos, ¿no? Y al final, ya cuando llegábamos al templo, no él lo echaba afuera, sino echaba dentro del templo. Entonces, era lo gracioso, ¿no? Ponía como templo, que todo el mundo se reunía y ¡pum! Cerraban las puertas, ¿no? Era como que les echaba maicitos. Sí. A las palomitas. Ajá. Entonces, era un poco eso, ¿no? El catecismo era motivar de una manera agradable, porque ¿qué niño no le gusta sus caramelos? Y luego, pues, tenemos el catecismo formal, ¿no? Ya un poco mayor, después del incendio que hubo en el barrio de Acero, un incendio grandísimo, diríamos, que todo el mundo lo recordamos en el 55. En septiembre, bueno, se da la oportunidad de trasladarnos al 21 de abril. Entonces, de hecho, estuve también formando parte de la parroquia San Francisco. Entonces, desde el 64, digamos, empieza a funcionar la parroquia.
de San Francisco, en una, diríamos, donde está ahorita el mercado, del 21 de abril, pero ahí era el banco de materiales, porque se hacían los ladrillos para construir las casas que eran con ayuda mutua de todos los vecinos. Entonces, en medio, haciendo un espacio, ahí celebraban la misa. Entonces, yo era estudiante de Inmaculada, y por lo tanto, me correspondía a mi parroquia, y ese año descentralizan, ¿no? Entonces, así empezamos con la parroquia San Francisco. Claro. Usted es una persona que desde pequeña ha estado siempre comprometida en la vida iglesia. ¿Y eso qué se debe? ¿Los padres? Sí, sí. Bueno, mi papá, mi mamá, sí, ellos muy cristianos. Y mi abuelita también. Entonces, siempre estábamos, como se dice, en la presencia del Señor, ¿no? De una u otra manera decían, hay que darle gracias a Dios por esto, por otro. Entonces, sí, ellos nos inculcaron, ¿no? Pero yo digo, pero también es tu respuesta personal. Claro. Entonces, yo joven, ya desde el 64, empezamos a trabajar por los movimientos juveniles, diríamos, de nuestra parroquia. Y se forman los grupos de Legión de María de jóvenes. Los grupos se llaman presidiums, ¿no? Entonces, en el 21, esta parroquia comprendía lo que es San Isidro, San Francisco, hasta Cambio Puente, pero y el Carmen. Entonces, en el Carmen, en el 21 y en San Isidro funcionan grupos de Legión de María de adolescentes, diríamos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar nosotros, tratando de la formación personal, pero también un poco integral, ¿no? Porque hacíamos el trabajo a veces de comunidad, incluso para motivar a los adolescentes y no tener solamente la catequesis, ¿no? Sino íbamos los grupos y hacíamos una tarea, por ejemplo, de barrer un sitio. Una labor social. Sí, ¿no? Y de hecho ya empezábamos pues también con las luces estábamos con Vaticano y también con Medellín. Entonces ya se forma más o menos en el 67, entonces se forma lo que es ya la pastoral juvenil. Entonces de lleno empezamos a trabajar ahí, ¿no? Entonces 21 de abril era fuerte porque tenía muchas organizaciones de jóvenes. Mucha participación de los jóvenes, ¿no? Mucho, en esos tiempos y de todas las parroquias. ¿A qué se debía sí, eso? Sí. ¿A la motivación, supongo yo? Yo creo que sí, y era también la entrega de los sacerdotes y religiosas, ¿no? Que ellos se abren al concilio y se abren a Medellín, a lo que es la iglesia latinoamericana, y se promueve mucho, ¿no? Digamos, la participación de los jóvenes. Entonces, se tuvo acá, digamos, un movimiento juvenil muy fuerte en Chimbote, donde participaban como asesores los padres dominicos, uno de ellos Lino, porque Lino estuvo desde el comienzo, padre Lino, y también los padres de Santiago Apóstol. Los más jóvenes, entonces integramos y teníamos, como te digo, digamos, reuniones a nivel de todos Chimbotes, o sea, se centraliza y se hace lo que es la pastoral juvenil. Así como ahora que se trabaja con los diferentes, ¿no? Las diferentes pastorales, en aquellos tiempos también. Y Monseñor Burke era muy abierto, ¿no? Así como es ahora nuestro obispo, pero ahí entonces teníamos la pastoral de la familia, la pastoral también de los enfermos. Claro, había mucho que hacer en realidad, ¿no? Dentro de la iglesia. Mucho, sí. Era una iglesia naciente, ¿no? Era una iglesia nueva, porque realmente recién habían sacerdotes en cada zona, porque antes no. Solamente teníamos en lo que es la parroquia, lo que conocían San Carlos Borromeo, como conocemos la iglesia matriz, era fuerte ahí, ¿no? Entonces ahí se centraba todo, casi diríamos todo lo que es lo religioso, porque era una comunidad de sacerdotes que venían pues trabajando ya años. No habían sacerdotes. El único sacerdote peruano era el padre Bertino, y joven también, ¿no? Y él trabajaba en la iglesia Señor de los Milagros.
Y las demás parroquias todavía no tenían. Entonces, desde ya el 63, 64, se establecen las parroquias, desde el 63, porque, por ejemplo, Virgen de la Puerta ya cumplió 50 años este año, ¿no? Entonces, el año pasado. Entonces, se van, como se dice, se van formando, se van organizando como parroquia y se va motivando el trabajo. Y realmente mucha participación de jóvenes hubo y de laicos también, ¿no? Claro, la gente estaba, se puede decir que la vida de Chimbote estaba muy ligada, ¿no? A la iglesia, al quehacer de la iglesia, porque la iglesia estaba inmiscuida además en otros campos, ¿no? Los campos sindicales, por ejemplo, ¿no? El tema de los pescadores. Eso es cierto, porque la iglesia, o sea, no miraba solamente la dimensión espiritual del ser humano, sino también, como tú has dicho, ¿no? Las otras dimensiones, ¿no? Trabajaba con el campo, trabajaba con los pescadores, en este caso con las organizaciones sindicales, y hasta en ese tiempo empezaron ya a nacer los ronderos también, ¿no? Con las conserveras, es decir, era una iglesia del pueblo, con el pueblo, que caminaba, ¿no? Entonces, era lo que Vaticano estaba promoviendo, ¿no? Una iglesia más viva, una iglesia más activa, donde, entonces, la predisposición de todos, ¿no? Del pueblo y de quienes dirigían nuestra, en ese caso, prelatura, entonces se motivaban, ¿no? Usted es de profesión profesora, una de las primeras de la escuela creada por Diego Shanahan. ¿Qué recuerdos de ese tiempo? De Mundo Alegre. De Mundo Alegre. Mira, algo hermoso, porque cuando empezamos a trabajar, éramos 6 profesores, entre hombres y mujeres, y nuestra primera escuelita fue la primera cuadra, creo que es Girón de la Unión, donde después fue Penal. Ese local del padre era de la parroquia, justamente lo compró el padre Diego Shanahan. Hubo una lucha fuerte porque él lo alquiló y ese terreno, ¿no? Y ahí se depositaban las harinas. Entonces, cuando el padre quiso construir ya el colegio Mundo Alegre, entonces los que alquilaban un poco dificultaron, no quisieron salir y hubo una lucha fuerte. Entonces, hemos trabajado un año ahí, 2 años ahí, y nos llenamos hasta de hongos, porque alrededor de nosotros estaban los sacos de harina. Claro. Y los niños, cuando jugaban su fútbol, por ejemplo, levantaban el polvo y todos estábamos hongueados, ¿no? Entonces luego hemos invadido Pardo, a un costado de la avenida Pardo, donde está el carro hundido más o menos. Ahora hay un grifo, ¿no? Entonces por ahí hicimos las escuelitas de esteras. Y yo acompañé hasta ahí, ¿no? Y en ese tiempo llegaron también las hermanas canonesas, que trabajábamos junto con ellas, ¿no? Y en este caso con el padre Diego Shanahan, que, como te digo, muy comprometido con el desarrollo de su comunidad en todas las dimensiones, ¿no? En lo espiritual, pero también en lo social, porque realmente Mundo Alegre se creó para los niños más pobres de la zona. Qué interesante, de verdad. Ahora usted está de responsable del área de salud de la prelatura, ¿verdad? ¿Cómo va el trabajo allí? ¿Cómo está? De EPAS. Sí, o Secretariado de Pastoral de la Salud aquí. Mira, nuestro trabajo también está dimensionado, digamos, dirigido en 3 dimensiones, porque lo que hace DEPAS es promover la salud integral. También contribuye el trabajo educativo de DEPAS a disminuir, por ejemplo, la violencia, sobre todo la violencia familiar, ¿no? Y tratando de que haya relaciones justas desde la familia, en los colegios y en las comunidades. DEPAS trabaja más en el campo, en zonas de campo, en los colegios del campo. Y en la ciudad, en zonas marginales, por ejemplo, con el barrio San Pedro, ¿no? O en Miramar, que estamos yendo también. Nuestro trabajo va en la dimensión, por ejemplo, comunitaria, que es lo educativo, que es la parte preventiva, claro, ¿no? Sobre todo estamos trabajando por disminuir casos de VIH, casos de TBC. Sí. Y alguna otra, como se llama, epidemia que venga, ¿no? Por ejemplo, con el dengue, porque junto con nosotros trabajan
más o menos 25 agentes pastorales o promotoras de salud también. Esa es la parte, diríamos, comunitaria, ¿no? En la parte solidaria es lo evangélico, diríamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hacemos acompañamiento a las personas, por ejemplo, que viven con VIH y con TB, que están organizadas. Hay un trabajo bastante fuerte en periferia, y a propósito de esta Semana Santa, en su primera audiencia pública, el Papa Francisco ha dicho que la Semana Santa hay que vivirla saliendo a las periferias y ayudando a los más necesitados, ¿no? Un mensaje sí, que en realidad creo que va a calar en el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ¿no? Ir donde se necesita, porque si nos quedamos en la ciudad y ayudamos al vecino, al familiar, hay que hacerlo, porque también hay que ser solidarios con los más próximos. Pero a veces los que están fuera son los que más necesitan. ¿Satisfecha, señora Gloria Córdoba, con todos estos años de trabajo, de estar entregándose por los demás, de estar participando en todas estas actividades? Yo creo que sí, pero nunca uno deja de, digamos, todavía en su vida hay vacíos, no hay bachecitos que llenar, ¿no? Yo creo que el Señor nos llama, respondemos, pero humanamente no tenemos todos los dones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tengo mucha satisfacción de servir a la iglesia, a nuestro pueblo de Dios, y como te digo, sobre todo de estar en la zona campo, ¿no? Porque vamos hasta Pamparomás y ahí trabajamos con los padres, con las madres y con los estudiantes también, y de paso con profesores, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un trabajo, como te digo, integral, porque cada tema nuestro que desarrollamos en DEPAS, cada tema está basado en un texto bíblico. Entonces tenemos más de 35 temas, ¿no? Y entonces, además de, como se dice, de promover vida sana, vida digna, salud integral, evangelizamos también. Uh-huh, qué excelente, de verdad. Bueno, voy a repetir esto que ha dicho el Papa Francisco, ¿no? No estemos celebrando esta semana en nosotros mismos. Hay que salir a la periferia y ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Ayudar a lo más necesitado, de una forma bonita de celebrar la Semana Santa. Señora Gloria Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Magali, y gracias también al programa, ¿no? Ok. Y ahora es el turno de Con Sabor a Historia. En Con Sabor a Historia queremos recordar un hecho que pasó hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de 1996. En aquella ocasión se desarrollaba una de las más intensas huelgas de los pescadores. En aquel entonces, alguien escribió una carta sumamente importante, pero no solo la carta, sino le dio su apoyo a esta manifestación de los hombres de mar. ¿De quién se trata? De una carta escrita por Monseñor Carlos Santiago Burke, en ese entonces obispo, ¿no?, de Chimbote, la persona que estaba a cargo de la Iglesia Católica en Chimbote. Mis hermanos en Cristo, la paz y la justicia de nuestro Señor Jesucristo no pueden florecer en la atmósfera creada por la crisis resultado de la huelga. La miseria y el hambre de nuestros hermanos pescadores y sus familias, junto con los demás afectados por esta crisis, no lo podemos ignorar con una conciencia cristiana. Nuestro deber demanda que elevemos nuestras voces en este momento de crisis. A todos los responsables no pedimos caridad, sino una verdadera justicia en la resolución de este problema resultado de la huelga. Mientras tanto, llamamos a todos los cristianos de esta jurisdicción a ayudar a los afectados en sus necesidades con sus propios bienes, a pesar de sus intereses personales. Recordando a todos el mensaje de la primera Navidad de paz, rezamos que Cristo nazca de nuevo en los corazones de todos los hombres de buena voluntad. Carta escrita por Monseñor Carlos Santiago Burke. Y en Cuentos y Leyendas va a ser propicio hablar de nuestras tradiciones chimbotanas, ¿no? A través de un artículo publicado el 9 de julio de 1982 en el Boletín de Derechos del Pueblo,
que era un informativo religioso que estaba dirigido por el sacerdote Lino Dolan. En aquella oportunidad se nos escribe en qué se había convertido un poco la celebración de San Pedrito, ¿no? Y créanme que no estamos muy lejanos de lo que hoy sucede. Cuentos y leyendas de Mi Chimbote. Para muchos, Chimbote ha sido y es considerada como una ciudad de paso, un lugar donde se puede ganar plata para luego largarse a otras ciudades más adelantadas. Son los pobres y algunos sectores acomodados que no salen a otras partes y van asumiendo a Chimbote como su tierra. Se configura así una ciudad mestiza, ni totalmente serrana, ni completamente costeña, y de la mezcla de culturas se van consolidando tradiciones y costumbres que van quedando como chimbotanas. Desnudos al anclar. Chimbote debe mucho de lo que es hoy a la actividad pesquera. Sus primeros pobladores, los huanchaqueros, fueron pescadores, y ellos fueron los que nos dejaron una de las tradiciones más antiguas de Chimbote, la festividad de San Pedro, patrón de los pescadores, que año a año recibía las ofrendas y veneración de los pobladores de la antigua caleta, hoy convertida en gran ciudad. Con brújulas de fe. La fiesta de San Pedro era la fiesta del pueblo. Dentro de la sencillez de sus habitantes, todo se engalanaba para rendir homenaje al patrón. Era una fiesta donde el pueblo participaba. Recordábamos con melancolía las kermeses populares, las gincanas, organizadas por la municipalidad. Era el pueblo quien gozaba y también mostraba recogimiento ante la imagen de San Pedrito, que salía en procesión por las principales calles de la ciudad. Muchas instituciones le tributaban homenaje a su paso. Y el amor. Ahora ya no hay tal cosa. Una feria que es puro negocio. Hay otra sola. La agresión de lo moderno ha terminado casi con todas esas costumbres. Las ferias parecen jirones comerciales donde se apostan los mismos cazadores de clientes que vemos diariamente en las calles. No cambió. Y hasta hay competencia entre organizaciones de ferias porque saben que deja plata. Ya no se encuentra ese calor de las fiestas anteriores. Se van extinguiendo esas tradiciones, esas costumbres que expresan los valores solidarios de un pueblo. Este año, además de las ferias comerciales que no aportan nada nuevo ni rescatan algún valor cultural, hemos sido testigos de nuevas agresiones al pueblo. Por un lado, en nombre de la modernidad, se ha destruido la tradicional fisonomía de la plazuela de pescadores. ¿Quién es el autor de semejante hecho? ¿Acaso esa plazuela con su antigua pileta no era uno de los rasgos tradicionales de nuestro puerto? Sin debatir nada, se ha amontonado la vieja pileta en algún depósito del municipio. Ay, ay, ay. La otra agresión es la realizada por el desaparecido monumento a la belleza peruana que todos, menos el de la iniciativa, lo hemos considerado insultante al pueblo. No por falso pudor, en esa figura no había nada de arte y parecidas imágenes se encuentran en todos los kioscos de revista. Era una versión de mujer que no corresponde a la belleza que se encuentra en nuestro pueblo. Hay otra sola. Por otro lado, hay muchos valores que resaltar en la localidad y que tienen mayor derecho a ocupar un pedestal en nuestra avenida principal. Felizmente sacaron la obra. Por ti, Chimbote. Artículo publicado el 9 de julio de 1982 en el Boletín Derechos del Pueblo, informativo religioso dirigido por el sacerdote Lino Dolan. Chimbote. Amigos, amigas, espero que el programa haya sido de su completo agrado. Nos reencontramos la próxima semana en Orgullosamente Chimbotanos.